Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Cristian, integrante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, que es el Frente Docente de Razón y Revolución. Les damos a todos la bienvenida a esta charla que hemos titulado Buenos Aires y la presencialidad criminal. Bueno, y la idea de la charla, de convocar a esta charla, tiene que ver con, por un lado, ver qué recorrido hicimos los docentes frente a la presencialidad criminal en este año 2021, tratar de analizar cómo y por qué nos expusieron a una presencialidad criminal durante todo el año, pero particularmente ver cómo nos organizamos frente a la nueva coyuntura, ¿no? La nueva coyuntura que se abre después del receso escolar, que si bien tiene algunos elementos de continuidad con la pandemia en general, la realidad es cambiante, la realidad es contradictoria y hay algunos elementos novedosos de cara a la segunda parte del año, ¿no? Digo, si bien hay elementos de continuidad, aparecen algunas novedades que tienen que ver en particular con una profundización de la presencialidad, es decir, si bien la cuarentena estaba prácticamente desarmada, ya se había suspendido la educación virtual. Después del receso nos hemos encontrado con una profundización de la presencialidad, en primer lugar. Por otro lado, hay nuevas variables, por ejemplo, lo que tiene que ver con una nueva variante, la variante Delta, que es mucho más contagiosa que las cepas anteriores, y algunas otras cuestiones más que vamos a ir conversando, discutiendo con algunos otros compañeros del frente, que están ahí, compañeras, que están acá presentes. Por ejemplo, el compañero Rodrigo nos va a estar haciendo referencia a la necesidad de vacunar a niñas, niños y adolescentes. Sabemos que esta franja etaria está empezando a ser vacunada en diferentes partes del mundo. Acá en la Argentina la discusión todavía viene muy, muy lenta sobre la vacunación de este sector, esta franja etaria, y en particular nosotros de la Corriente creemos que no hay posibilidad de terminar con la pandemia sin la vacunación de esta franja etaria de la población. De allí que Rodrigo nos va a estar haciendo referencia a este punto en particular. Después la compañera Daniela va a estar haciendo referencia al tema de las dispensas y la desocupación docente. La desocupación docente es un problema latente recurrentemente en la docencia, pero en este año de cuarentena se ha de alguna manera exacerbado, se ha profundizado, incluso han aparecido programas sumamente precarizadores como por ejemplo la ATR, así que también vamos a estar haciendo referencia a esta cuestión. Y por último, la compañera Cecilia, también integrante del Frente, va a estar haciendo referencia a la importancia de las dos dosis de las vacunas, ¿no? En general, digo, la Argentina tiene un índice de vacunación importante con una sola dosis, pero cuando nos vamos a la segunda dosis, la cantidad de vacunados es muy, muy pequeña, ¿sí? Apenas si supera el 19%. Así que bueno, una vez presentados los integrantes del frente que van a estar interviniendo, antes de pasar a la charla propiamente dicha, les sugerimos, invitamos a los espectadores, a los que están siguiendo la transmisión, que dejen sus comentarios en la cajita de comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, que las vamos a estar leyendo a lo largo de la charla. Y para empezar, en primer lugar, a nosotros nos parece que, digo, como corriente, desde el primer momento lo que sostuvimos es que sin vacunación masiva la presencialidad era criminal. Y esto lo sostuvimos desde el primer momento, y esto lo decíamos, digo, para hacer de alguna manera un raconto para ver cómo llegamos a este presente. Esto lo decíamos porque nos parecía que la educación tenía dos características en realidad que tiene, dos características fundamentales por cómo está organizada socialmente. ¿Sí? La primera característica que tiene la educación tiene que ver con que genere una circulación masiva de la población. ¿Sí? Es decir, la educación no solamente genera una circulación de docentes y estudiantes, sino también genera circulación de no docentes, de padres, madres, ¿no? Por lo cual nosotros ya de alguna manera sosteníamos en febrero, en enero, febrero de este mismo año, incluso desde el año pasado, que esto iba a impulsar un aumento de la circulación de la población y por lo tanto un aumento de la circulación del virus. Y esto mayor cantidad de contagios. ¿Sí? Digo, nosotros del principio de la pandemia venimos sosteniendo esta posición. Al mismo tiempo hay una segunda característica de cómo está organizada la educación, que es el docente taxi. Y el docente no solamente rompe la burbuja en la escuela en la que trabaja, si no hay docente que trabaje en un único curso, sino que también el docente trabaja en diferentes colegios. Por eso nosotros siempre señalamos desde el principio de la pandemia que era imposible pensar en una presencialidad cuidada. No, el docente vive rompiendo la burbuja, no por las características propias inherentes a su propio trabajo, vive rompiendo la burbuja.
De allí que nosotros ya sosteníamos, a partir de un análisis concreto, de un análisis objetivo de la realidad del trabajo docente, que evidentemente al comenzar las clases iban a crecer rápidamente los contagios. Y lamentablemente no nos equivocamos. Nosotros de La Corriente, en las diferentes páginas que tenemos, de Facebook, Instagram, Twitter, fuimos mostrando la progresión de los contagios semana a semana. Fuimos mostrando en gráfico de barras los contagios a nivel nacional, provincial, los contagios totales, los contagios en niñas, niños y adolescentes. Y lo que se ve es que una vez empezadas las clases en marzo, cuando teníamos alrededor de 2.000, 3.000 contagios diarios a nivel nacional y entre 200 y 300 muertos diarios, lo que se ve es que pasadas 3 o 4 semanas, la cantidad de contagios empieza a crecer exponencialmente. Si cuando uno mira la curva de abril, los invito a revisar en nuestro Facebook los diferentes gráficos de barras que fuimos mostrando para ver la evidencia. Cuando uno mira, en abril hay prácticamente 2 picos. ¿Sí? Se pasa de 2.000, 3.000 casos en marzo a, en abril, entre 30 y 39.000 casos según el día. ¿Sí? 30, 35, 39. Esto llevó a que el 19 de abril de este año el gobierno provincial decida suspender las clases en el primero, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, ¿con qué realidad nos encontramos los docentes? Digo, y en general, en la Argentina lo que se ve es que los casos empezaron paulatinamente a descender. ¿Sí? Lentamente, pero con un ritmo paulatino importante, empezaron a descender día a día, semana a semana, salvo creo que hay un pico. Si miran los gráficos que les estoy diciendo, hay un nuevo pico a fines de abril, principios de junio, pero la tendencia general es a la baja. ¿Sí? Acá hay una conclusión clara que había que sacar, ¿no? La suspensión de la presencialidad había tenido como consecuencia la disminución de los casos. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Bueno, sacó la conclusión exactamente contraria. Si los casos habían descendido, se podía volver a la presencialidad. ¿Sí? Y esto fue lo que nos encontramos el 16 de junio, es decir, todavía no pasaron ni 2 meses, ¿sí? Donde otra vez el gobierno provincial decidió volver a la presencialidad, primero en el primer, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires y después se fueron incorporando el resto de los municipios. ¿Sí? Así que bueno, digo, de alguna manera, estos son los antecedentes con los que nos encontramos. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué se decidió esto? ¿Por qué? Digo, se volvió nuevamente a la presencialidad. ¿Por qué después del aislamiento y la caída de los casos, por qué después de la suspensión de la presencialidad y la caída de los casos, se vuelve nuevamente a la presencialidad y se profundiza después del receso escolar? Y acá me parece que hay 2 cuestiones fuertemente ligadas que tienen que ver con algo más bien general, algo más bien estructural y algo más bien coyuntural. Y esto tiene que ver con que el capitalismo en la Argentina es un modo de producción que está en crisis, que está en descomposición social, y en función de eso, la clase dirigente en la Argentina, la burguesía en la Argentina, necesita mostrarse como una clase social que es capaz de resolver los problemas. ¿Sí? Frente a la degradación social, la burguesía argentina necesita mostrarse como una clase que es capaz de resolver los problemas. Por eso vemos que, frente a la evidencia de la situación, ¿no? Ahora la vamos a analizar, pero vamos a ver que estamos lejos de las condiciones de vuelta a la presencialidad. Pero más allá de la evidencia, la clase dirigente en la Argentina y la burguesía en general necesita mostrarse como una clase idónea para resolver los problemas, ¿no? De allí que se intente dar continuamente la idea de que ya se puede volver a una vida normal, ¿no? De allí que la cuarentena se ha empezado a desarmar y prácticamente no existe, ¿no? Más allá de la evidencia, la clase dominante intenta mostrarse como una clase que puede resolver los problemas. Y esto saca lo general con lo coyuntural, porque estamos en un contexto de próximas elecciones, tenemos elecciones en septiembre, tenemos elecciones 2 meses más tarde. ¿Y por qué digo que una cosa se ata con la otra? Porque, la clase dirigente, no solamente nacional, sino también a nivel provincial y en la ciudad de Buenos Aires, la reta también intenta mostrarse como una clase dirigente no solamente que puede resolver el problema de la cuarentena, sino que puede dar un paso más y puede establecer la presencialidad en las escuelas. ¿Sí? Frente a las elecciones y frente a esta degradación general, intentan mostrarse como una clase social que puede resolver el problema de la cuarentena y que al mismo tiempo puede ir más allá, ¿sí? Y que puede resolver la cuestión de la presencialidad en las escuelas. En este sentido, el gobierno nacional, el gobierno provincial de Kicillof tampoco se puede quedar atrás, ¿no? Constantemente tiene que mostrar que está haciendo algo por la educación. Por eso se ha profundizado la presencialidad, ¿sí?
se ha vuelto prácticamente una presencialidad completa en toda la provincia, y al mismo tiempo, digo, hasta habrán escuchado que se está hablando de profundizar las clases, de recuperar clases los sábados o en diferentes días, en diferentes horarios. Es decir, hay una necesidad de mostrarse tanto en términos estructurales como en términos particulares y coyunturales como una clase social que puede resolver el problema. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer como trabajadores de la educación, como docentes, es si esto es realmente así. Digo, la realidad concreta, la realidad objetiva, muestra que las condiciones están dadas para volver a la presencialidad o por el contrario, habría que sostener todavía la educación virtual. Y acá me parece que hay algunos elementos importantes para empezar a discutir. Digo, voy a nombrar 4 o 5 elementos, después mis compañeras, mis compañeros, algunos de ellos los van a ir profundizando, yo algunos simplemente los voy a esbozar. Eh, en primer lugar, todavía estamos atravesando el invierno, queda todavía más de un mes y medio para que empiece la primavera, y sabemos que por el momento del año que estamos, por la estación en la que estamos, todavía lo peor no pasó, es decir, sabemos que el invierno con los ambientes cerrados favorece la circulación del virus, en primer lugar, ¿no? A esto le tenemos que añadir 2 cuestiones vinculadas con la vacunación que, como les decía, van a ser profundizadas, pero en primer lugar, acá hay un vector principal del virus, que son las niñas, niños y adolescentes, que prácticamente en la Argentina no están vacunados. Acá la discusión recién está comenzando y sabemos que niñas, niños y adolescentes contagian, ¿sí? Contagian, enferman y también se contagian ellos mismos, ¿no? Y como dije en la introducción, desde la corriente sostenemos que hasta que no esté vacunada esta franja etaria de la población, la cuestión de la pandemia no va a estar resuelta, ¿sí? Porque son vectores de la enfermedad, son reservorios del virus. En segundo término, cuando uno mira la vacunación, ¿no? Cuando uno mira los porcentajes de vacunación, sabemos que para hablar de inmunidad de rebaño tenemos que llegar al 80% de la población con un esquema completo. ¿Sí? En Argentina, cuando uno mira el esquema completo, lo que estamos viendo es que apenas un 19% de la población ha alcanzado las 2 dosis. Es decir, estamos muy lejos de lo que se puede esperar. Por ejemplo, acá tengo los datos, cuando hablamos de países que están cerca de alcanzar la inmunidad rebaño, por ejemplo, Israel tiene el 63% de la población vacunada con 2 dosis, Canadá el 58%, acá muy cerquita, cruzando el Río de la Plata, Uruguay tiene el 64% de la población vacunada con 2 dosis. Digo, repito las cifras, con 2 dosis, 63 Israel, 58 Canadá, 64 Uruguay, frente al 19 de la Argentina, ¿no? Digo, cuando uno pone entonces en evidencia los datos objetivos, vemos que estamos lejos de poder alcanzar esa inmunidad rebaño. Al mismo tiempo, se presenta la situación de una nueva cepa que, como decía también en la introducción, la Delta, que es muchísimo más contagiosa de cepas anteriores. En Estados Unidos ya se está viendo cómo está afectado especialmente a la población no vacunada o aquella que tiene un esquema incompleto de vacunación. Lo mismo en gran parte de Europa, la cepa Delta ha generado también una nueva ola, ¿no? Una tercera ola. Digo, entonces, en este sentido, podemos esbozar, digo, a partir de un análisis objetivo, que la Argentina puede estar parada arriba de un volcán, ¿no? No saberlo y estar parada arriba de un volcán. Cuando uno mira estos datos objetivos, ¿no? Digo, hay elementos para empezar a pensar cómo nos organizamos los docentes frente a esta situación. Más allá de que la clase dominante en la Argentina intente dar una situación, una sensación de que lo peor ya pasó, bueno, cuando uno revisa estos números vemos que todavía hay un largo trecho para resolver la pandemia. Como último dato, y antes de darle paso a mis compañeros para no ser más extenso, los casos que todavía hay, si bien descendieron, digo, hace muy poco estábamos entre 35.000 y 39.000 casos, hace menos de 2 meses, entre un mes y medio y 2 meses teníamos 39.000, entre 35 y 39.000 casos, como para pensar que tan rápidamente se resolvió el problema. En la actualidad la Argentina tiene entre 13.000 y 15.000 casos diarios, ¿sí? Que es más o menos los picos del año pasado. ¿Sí? Número más, caso menos, estamos en el mismo orden de los picos de contagio del año pasado. ¿Sí? Así que nos parece que mientras gran parte de la izquierda electoralista está discutiendo sobre las elecciones, está mirando para otro lado y se olvidó de defender los intereses de la clase, mientras Del Caño, mientras Del Pla, mientras Castañera están viendo quién se saca la mejor foto en Instagram, quién se saca la mejor selfie, me parece que acá tenemos que ver cómo defendemos los intereses de la clase obrera y ver qué sucede frente a la exposición contra el virus.
Así que bueno, planteada la cuestión general, le doy paso a mi compañero Rodrigo, que va a hacer referencia a la vacunación en niñas, niños y adolescentes. Buenas tardes a todos y a todas. Primero queríamos recordarles que a través del chat de Facebook pueden hacernos las preguntas que consideren necesarias, las preguntas que quizás nosotros no hayamos podido explicar de manera clara y necesiten algún tipo de extensión en algún elemento de lo que vamos a ir desarrollando. Bueno, como dijo Cristian, yo voy a intentar explicar, digamos, por qué nosotros desde la corriente nacional docente Conti Santoro entendemos la necesidad de empezar a pensar qué sucede con niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, y para no ser extensivo en esta introducción que hizo Cristian, nosotros queremos aclarar que vivimos en el sistema capitalista y que las consecuencias de este sistema capitalista y de los gobernantes o las gobernantes que se suceden en el poder son los responsables de las condiciones objetivas en las cuales toda la clase obrera vive. Y con esto nos referimos a las consecuencias sociales, naturales, sanitarias, culturales, políticas, a la violencia que ejerce la clase social dirigente por sobre nuestra clase, digamos. Y por eso creemos que tenemos que analizar los problemas de una manera científica. ¿Por qué de una manera científica? En primer lugar, porque entendemos que la sociedad se estructura bajo relaciones sociales capitalistas y hay una explicación objetiva de por qué a lo que nosotros nos enfrentamos es así, y sobre todo porque necesitamos darle una respuesta a esa situación concreta. Nosotros consideramos que esa respuesta concreta deviene de la ciencia, porque también nosotros nos consideramos obreros y obreras intelectuales y necesitamos de ese ejercicio para pensar los problemas, sobre todo los problemas que planteó Cristian, y en este caso lo que refiere a la pandemia en general y a la vacunación de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo también porque como todo lo que se produce en el sistema capitalista, las vacunas también entran al mercado en tanto mercancías, digamos, ¿no? Y ahí observamos un primer problema concreto en esto que nosotros decimos, bueno, ¿quiénes producen las vacunas? Nosotros ahí tenemos para observar dos elementos, ¿sí? En primer lugar, sabemos que la producción de vacunas la realizan obreros y obreras, y que para esa producción se necesita investigación y desarrollo, es decir, cabezas que piensen el problema a resolver y en este sentido un desarrollo tecnológico, monetario obviamente y material para poder realizar eso que se necesita. Bueno, en ese sentido las vacunas entran, ¿sí?, en esta situación o en este escenario como mercancías. Y a las claras está que muchos de los países que Cristian nombró con altos porcentajes de vacunación con 2 dosis en la población en general, son países que obviamente tienen un desarrollo y una potencialidad económica que supera a las claras la de Argentina. Y cuando decimos que supera a las claras, las supera en el marco del capitalismo, ¿sí? Por eso nosotros consideramos también que en otro sistema social diferente, y esta charla que nosotros intentamos realizar y las ideas que intentamos desplegar en estos encuentros, vienen a plantear la necesidad de la transformación, no solo de las relaciones que nos constituyen como personas, sino también del sistema social que las ha creado. Y por sobre todas las cosas, ser claros con la responsabilidad de esta situación. Cristian muy bien lo dijo, la clase dirigente, sea el macrismo, sea el PJ y sus variables, o sea el radicalismo, o quien se enfrente a la situación de dirigir un país en el marco del capitalismo, va a ser responsable de las situaciones concretas. En ese sentido, nosotros tenemos un problema no novedoso, porque en realidad la variable delta aparece en escena en el 2020 en India, pero sí referido a la población de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué decimos novedoso? Porque en definitiva lo que veníamos observando nosotros es que a través del conocimiento vulgar o de lo que se iba pensando, desarrollando sobre todo en noticias periodísticas y demás, la idea era niños, niñas y adolescentes
contraen COVID, lo pasan de una manera, vamos a llamarle amena por sus características biológicas y demás, y lo único que hay que lograr es intentar que no circulen las personas, que no se encuentren en espacios cerrados para evitar justamente la circulación. Lo que hizo el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, Kicillof a nivel provincial y en mi caso Montenegro en Mar del Plata fue todo lo contrario. Fue en los picos o en los mayores picos de niveles de contagiosidad en el país, fue donde las clases presenciales de alguna manera u otra intentaron abrirse y hoy en la actualidad tenemos una situación después del receso invernal y previo, un día antes al receso invernal, el aviso de que el sistema de burbujas se iba a superar de alguna manera y se iba a intentar, de acuerdo a algunas condiciones concretas, intentar unificar esas burbujas, efectivamente se realizó y efectivamente, y lamento poner ejemplos que a mí me refieren, pero yo trabajo en el nivel inicial, efectivamente las salas del nivel inicial, ¿sí? Muchos cursos de nivel primario y hasta nivel secundario hoy funcionan con un sistema en donde la capacidad de las aulas se determina de acuerdo al espacio concreto que tiene esas aulas. Es decir, los directivos un día antes del receso invernal, con 1 metro en la mano, estuvieron midiendo hasta el último centímetro para ver cuántos niños, niñas y adolescentes podían entrar en las aulas. Y esto lo decimos no porque los directivos tengan la responsabilidad directa, sino que son obreros y obreras como nosotros y obligados a realizar este tipo de acciones. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a este problema. Volvimos del receso invernal, las clases volvieron con normalidad, la situación general es la que contó el compañero Cristian, y lo que observamos nosotros en la problemática concreta de niños, niñas y adolescentes, lo tuvimos que ir a buscar afuera. Es decir, tuvimos que ir a ver qué sucedía en otros países, en otros lugares, donde se volvió un problema concreto la necesidad de vacunar masivamente también a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, porque expertos de distintas academias del mundo, científicos, epidemiólogos, han considerado que niños, niñas y adolescentes se pueden convertir en el reservorio del virus. ¿Qué significa ser el reservorio del virus? Bueno, una vez concretada la vacunación masiva con 2 dosis a la población considerada de riesgo, es decir, donde supuestamente no entrarían niños, niñas y adolescentes, se podría recién empezar a pensar la vacunación de esta franja de personas. Ahora, cuando nosotros fuimos a investigar los datos, y tenemos una nota que también le podemos compartir, que salió la semana pasada en el Aromo, que es uno de nuestros portales donde nosotros desarrollamos toda la información, vimos que, por ejemplo, en un país con un sistema de salud sofisticado como el de Estados Unidos, en un país donde se vacuna masivamente a la población y donde se comenzó también a través de estudios a vacunar a niños, niñas y adolescentes con la Pfizer primero, y ahora están en investigación algunas para ver a qué franja etaria se puede aplicar, observamos que los contagios al 20 de julio habían alcanzado el 83% específicamente de la variable Delta. ¿Y por qué decimos específicamente de la variable Delta? Bueno, porque la variable Delta no distingue ni edad, no distingue ni condición social, no distingue ni lugar geográfico en el globo terráqueo donde uno esté. Está estudiado que casi las 2/3 partes de la cantidad de contagios que observamos en el último tiempo corresponden a la variable Delta. Uno podría estar pensando, bueno, la variable Delta tiene menor nivel de mortalidad, pero tiene mayor nivel de contagiosidad. Quiere decir que se expande el virus rápidamente, aunque su carga de letalidad, de mortalidad, sea menos que las variables previas que conocimos. Entonces, uno podría pensar que una solución, no teniendo a la población de niños, niñas y adolescentes ni siquiera vacunados, sino pensando en vacunarlo en nuestro país, porque recién Carla Bisotti en las últimas horas ha empezado a intentar investigar con la vacuna Sinopharm para vacunar a esta franja etaria. Lo que observamos es que la presencialidad
vuelve a poner en escena el crimen social que venimos cargando sobre nuestras espaldas en los últimos tiempos. Un crimen social que en datos objetivos está por llegar a 110.000 personas en el país que han perdido la vida, con más de 5 millones de personas que portan el virus y que está circulando, y que por eso, como dijimos hace 2 años, abrir masivamente el sistema educativo a como dé lugar, y ya no estamos diciendo en invierno sin calefacción, sin gas, porque eso ya excede lo que nosotros estamos planteando. Es decir, hay un problema previo a las condiciones de infraestructura, que es la circulación del virus y de la variable Delta. Se abrió masivamente el sistema educativo y lo que estamos observando es que la tercera ola podría aparecer con la variable Delta instalada, con el sistema educativo abierto, es decir, con la posibilidad de que en muy poco tiempo nuestro sistema de salud se sature y la mortalidad empieza a ser un nuevo problema en relación a este momento concreto en donde, como dijo el compañero, tenemos alrededor de 250 casos diarios de muerte y un promedio entre 13.000 y 15.000 contagios diarios. Ahora, nosotros fuimos a investigar esto y observamos, por ejemplo, que ya hay muchos países en el mundo que no solo están pensando la vacunación masiva a niños, niñas y adolescentes, primero por su estudio y por los resultados positivos que arroja la vacunación masiva en esta franja etaria, sino que a su vez lo que están observando también es que no se puede terminar o no se puede cortar el virus si esta franja poblacional no es vacunada también masivamente. Ahí lo que se nos presenta es un problema que puede ser atendido bajo 2 formas. Una que es la forma que nosotros no pensamos que es la correcta, que es la que pone por delante la moral o la decisión individual o lo que piensan las personas sobre la vacunación de niños, niñas y adolescentes, y otra es los resultados científicos que nos entregan las academias a nivel mundial. La primera, la moral, se soluciona muy rápidamente porque si vamos al caso, en lo que tiene que ver con la cantidad de vacunas que hasta los 18 años se aplica en la Argentina como parte de una vacunación obligatoria para cubrir o para contrarrestar distintas enfermedades, hasta los 18 años aproximadamente niños, niñas y adolescentes se aplican casi 30 vacunas. ¿Con esto qué queremos decir? La vacuna para el COVID no porta, digamos, características distintas, lo que tiene, digamos, es una especificidad para contrarrestar un virus concreto. Entonces nosotros consideramos que es muy importante comenzar a pensar la vacunación masiva en esta franja etaria. Claro, como nosotros tenemos el problema de que la vacuna es una mercancía y Argentina es un país quebrado gracias a la acción política de los distintos gobiernos de la burguesía, tenemos el problema de que al día de hoy un 58% de la población vacunada tiene una dosis y solo el 20% de la población en general tiene 2 dosis, con lo cual ni siquiera estamos en posibilidades de pensar la posibilidad de comenzar a vacunar a esta franja etaria. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear acá es 3 o 4 problemas a nivel internacional para pensar la necesidad de exigir la vacunación masiva de esta franja etaria. Algunos datos concretos, ¿sí? En América Latina, tanto Chile, Uruguay como República Dominicana están comenzando a vacunar a esta franja etaria. En el norte, Canadá y Estados Unidos ya comenzaron con la vacunación. Y en Europa, Francia y Polonia, al igual que Italia y España, son algunos de los países, obviamente contando Israel, que también hizo estudios para realizar la vacunación de esta franja etaria, digamos, ¿no? Y lo que observamos también son la cantidad de casos que han subido en esta franja etaria en países desarrollados como Estados Unidos. Y lamentamos también volver a poner estos países, pero son los que tienen sistemas de salud más sofisticados. En la última semana de julio, 72.000 casos nuevos de coronavirus en niños en Estados Unidos. Eso representa la 1/5 parte del total de las infecciones en el país. ¿Por qué planteamos esto? Porque acá se nos abre un nuevo interrogante. Es decir, la Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de la vacunación masiva, las vacunas escasean, países que tienen una economía
que dependen de los países más afectados de todo el globo terráqueo, entre ellos Argentina, empiezan a dirimir la necesidad de distribuir vacunas en el mundo, es decir, regalar vacunas, ¿sí? Como hizo Estados Unidos con Argentina con la vacuna Moderna, para inocular a la población de mayor riesgo, adultos con comorbilidades, franjas etarias que van desde los 30 a los 50, lo que ya se está realizando en Argentina, para luego llegar a este proceso de vacunación, digamos, de esta franja etaria. Con lo cual nosotros, el panorama que tenemos de acá en adelante es, si no se comienza a vacunar de manera efectiva y rápida, si las vacunas no empiezan a llegar a Argentina, es decir, si la burguesía no entiende que primero está la vida, y tampoco lo va a entender, y que luego está la ganancia, y por consiguiente la necesidad de transformar esta sociedad, lo que vamos a tener de acá en adelante es un gran nivel de contagiosidad de niños, niñas y adolescentes que van a desparramar el virus por todo el sistema educativo, que van a contagiar a sus familiares y por consiguiente el mismo problema que nos enfrentamos en el comienzo de la segunda ola lo vamos a tener obviamente profundizado en la tercera ola de acá en adelante. Entonces, lo que nosotros pensamos, digamos, si tenemos el ejemplo concreto de Brasil, que acá cerquita, digamos, ¿no? Que ya está pensando no solamente en la vacunación masiva de esta franja etaria, sino que está viendo las repercusiones de la contagiosidad en esta franja etaria con la cantidad de muertos que están contando en los últimos tiempos. Lo que tenemos que observar es qué hacemos de acá en adelante para organizarnos y luchar no solo por la vacunación masiva con 2 dosis para toda la población, sino para suspender la presencialidad criminal, que esas vacunas que son necesarias para niños, niñas y adolescentes esperen para vacunar a la población que necesita comenzar a resolver otros problemas más concretos, como los problemas de la inflación, del trabajo y demás. Poder trabajar virtualmente con la garantía de Wi-Fi gratuito y con los elementos de conectividad, aminorar la franja de contagiosidad, aminorar la franja de cantidad de muertes y poder empezar de una vez por todas a organizar de manera centralizada y racional un sistema de vacunación que resuelva un problema inmediato, un problema que no lo va a solucionar ni al Frente de Todos, ni Cambiemos, ni los organismos, digamos, como la Sociedad Argentina de Pediatría, que al mismo tiempo que nos dice que los niños, niñas y adolescentes se contagian de manera exponencial y contagian el virus a adultos y a sus familiares, insiste con volver a la presencialidad por un concepto meramente de relación social, y nosotros decimos, primero está la vida de la clase obrera, primero están los trabajadores y las trabajadoras, primero están los hijos y hijas de la clase trabajadora. Entonces la necesidad de vacunar masivamente a la población para poder comenzar recién, luego de volver a la virtualidad, a pensar la vacunación de esta franja etaria que se vuelve necesaria, se vuelve una condición sine qua non para poder cortar con la circulación del virus y sobre todo para seguir luchando para evitar las muertes de la clase obrera. Así que, en todo caso, luego continuamos. Yo llego hasta acá con algunos datos y con esta idea de pensar la vacunación masiva en esta franja etaria. En todo caso, si hay preguntas en el chat, las continuamos más adelante. Así que le doy el paso a mi compañera que va a continuar con el siguiente tema. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los compañeros, compañeras. Mi nombre es Daniela Posic, soy docente de historia de la ciudad de Chivilcoy. Y bueno, darles la bienvenida a estos encuentros que venimos ofreciendo, abordando distintas temáticas. En este caso, el tema, por supuesto, que nos convoca no es solo la presencialidad, que desde enero, febrero, dijimos que esta presencialidad en pandemia era criminal. No solo lo dijimos, sino que lo seguimos sosteniendo. Así que
buenas tardes a todos. Allá por promediando el receso escolar, a 2 o 3 días de comenzar las clases, el inicio, el retomo del inicio lectivo, comenzaron a circular distintas resoluciones que hablaban del tema de los docentes dispensados. Como ustedes saben, los docentes que tenemos patologías de base, enfermedades de riesgo, tuvimos acceso a solicitar la dispensa allá por el mes de febrero, presentando, por supuesto, nuestras historias clínicas, nuestros certificados médicos y todos los estudios acompañando como material de probanza. Bueno, al principio lo que parecía un rumor y que todavía no era oficial, pero que sí, pero que no, pero que era un disparate, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, se concretó. ¿En qué consta el tema del levantamiento de la dispensa? Bueno, que todos aquellos docentes que hubiesen solicitado dispensa por alguna patología de base y hayan recibido la segunda dosis y hayan cumplido los 21 días para generar anticuerpos, el día 9 del corriente debían reincorporarse a la presencialidad, o sea, asistir a clase como cualquier hijo del vecino. Quienes no teníamos ni siquiera el turno para la segunda dosis, teníamos que ir a mostrar nuestro cartoncito, probando que solo teníamos una dosis y demostrando que tampoco teníamos el turno para la segunda. O sea, docentes de riesgo, dispensado, ir a firmar de puño y letra una notificación y dejando constancia que cuando nos llegue la segunda dosis y cumplamos los 21 días de haber colocado esa inoculación, nos íbamos a reintegrar a la presencialidad. Nosotros desde la corriente Conti Santoro sostuvimos desde el primer momento que la presencialidad en pandemia y sin vacunación masiva era criminal. Pero la verdad que nunca nos imaginábamos llegar a este punto, ¿no? De tener que estar pensando en todos aquellos compañeros y a todas aquellas compañeras que con una patología de base, porque haya recibido la segunda dosis y porque se hayan cumplido los 21 días, hoy estén transitando las aulas. Hoy estén condenados, además de todos los compañeros y de todas las compañeras, esos compañeros que tienen una patología de base y que han podido comprobarla con todos los estudios que se les requerían, hoy estén en las aulas como si no pasara nada. Pero esto trae un doble problema, porque ¿cuál es el problema de la dispensa? Que va atado a la desocupación. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo docentes que durante 17 meses no pudieron tomar ni siquiera un cargo, una hora, un módulo, y que esto de la dispensa, como uno debía presentar un certificado de salud, no les permitía tomar ni siquiera en fines, a pesar de que fines se da en forma virtual. Por lo tanto, esos docentes, cuando recibieron la noticia y que estaban vacunados con 2 dosis, aún siendo personas de riesgo, aún siendo personas en que pueden morir por este virus, festejaron alegremente que se levantaba la dispensa porque literalmente se estaban muriendo de hambre. Y tengo casos cercanos de profes, compañeras, que me dijeron, yo tengo que volver porque tuve que volver a vivir con mis viejos, porque ya no puedo pagar el alquiler y porque me quedé en Pampa y La Vía.
Entonces, escuchar a esos compañeros que se quedaron sin laburo y aún pagando con su vida, porque no tienen cómo parar la olla, festejen alegremente que pueden retomar la presencialidad y así de esa manera acceder a los actos públicos virtuales para ver si agarran alguna horita más, es realmente muy triste. Muy triste. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos docentes sobreexplotados, porque al no abrirse durante 17 meses los actos públicos, entonces la bimodalidad, los docentes que iban a la presencialidad, pero además debían trabajar desde la virtualidad con la otra burbuja, los docentes que no solamente pudimos trabajar desde la virtualidad, porque estamos dispensados, sobrecargados de horas, y tenemos por otro lado docentes desocupados o subocupados, como son los planes Forte, los planes Piedas, el ATR. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? Aunque esté en juego tu vida, vos vas igual. Porque te estás muriendo de hambre y no lo juzgo. Y no la juzgo. La entiendo, la comprendo. Pero llegamos a esto porque a este gobierno, ni a ningún gobierno, y eso lo pueden leer en el libro que escribió, el último libro que escribió nuestra compañera Romina de Luca, que no se trata un tema de color político, que no importa si es Larreta, si es Kicillof, si es Fernández, si son los Kirchner. Se trata solamente del sistema. Cuando la burguesía no necesita personal calificado, cuando a la burguesía no le reditúa la educación porque no los necesita, obviamente no va a invertir un mango. Entonces a los gobiernos, como no les importamos, no van a invertir un peso, ni en conectividad, ni en brindar un wifi gratis para alumnos y para docentes, y por eso miles y miles de docentes y de alumnos han quedado hasta desvinculados de la educación. La burocracia sindical, que por supuesto hace las tareas para el gobierno de turno. Entonces, ¿qué le íbamos a pedir? Pero aún aquel sindicalismo que se dice combativo, nada hizo por los docentes y nos arrojaron a la suerte y se fueron acomodando de acuerdo al viento que soplaba. Entonces, ¿qué era lo que militaban? Y bueno, la lavandina, que se cumplan los protocolos, que funcionen los termómetros, cuando sabemos que eso tampoco garantiza el no contagio. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dijimos y lo que seguimos diciendo? Que tenemos que organizarnos. Familias, docentes, ocupados, subocupados, desocupados. Exigirle a la multicolor un plan de lucha, un plan de acción ya, urgente. No podemos admitir que los docentes con riesgo de vida estén hoy transitando las aulas porque no tienen que comer. Lo dijimos hasta el cansancio. La circulación hace que vayamos a encontrar al virus. Lejos estamos de la inmunidad de rebaño, lejísimos. Al día de hoy tenemos 20% de la población vacunada, con 2 dosis. Sin embargo, el gobierno hace alarde, un alarde netamente electoralista. Porque no puede salir a decir que realmente esto es un éxito. Entonces, los llamamos a organizarnos.
a realmente exigir que paremos con esta presencialidad criminal y demencial. Este es el paso que le voy a dar a mi compañera Cecilia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Les repetimos que si tienen preguntas, dudas o comentarios, las pueden dejar en el chat o en comentarios en el video del Facebook. Bueno, mis compañeros fueron haciendo un recorrido de los temas que nos interesaba plantear hoy. Yo voy a hablar brevemente un poco de la variante Delta y de por qué sostenemos que la presencialidad es criminal, como venimos diciendo. Bueno, la variante Delta, tengo el apuntecito acá, se origina en la India y provoca un crecimiento exponencial de los contagios y luego, en consecuencia, de las muertes. Y en muy poco tiempo se propagó por todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia escuchamos a los políticos, a los periodistas y demás comentar que nosotros tenemos, por suerte, el reflejo de Europa. Y es muy llamativo porque justamente cuando desde acá podemos ver que países de Europa con altos índices de vacunación, con 2 dosis, empiezan a tomar o toman nuevamente medidas de restricción ante la variante Delta, en Argentina, con una condición de vacunación mucho peor, decidimos volver a clases, decidimos abrir todo, como dicen los compañeros, como si ya no estuviésemos en pandemia. Estamos jugando a una normalidad con barbijo. En relación a cuál es la característica de la variante Delta, lo que los científicos señalan es que tiene una mayor carga viral en las vías superiores, en la nariz y en la boca, en comparación con las anteriores, y que esto la vuelve más virulenta. Entonces, aumenta hasta 2 y 3 veces la capacidad de contagio en relación a las variantes anteriores. Y si bien se sostiene que esta variante es menos letal, menos fuerte que las anteriores, esto se ha comprobado en aquellos países en que la mayor parte de la población tiene el calendario de vacunación completo. Y acá nos queremos detener. Estamos en campaña, estamos en campaña de estar el país en campaña, entonces escuchamos que el plan de vacunación avanza, que la provincia vacuna 100.000 personas por día y demás, pero si vamos a los números reales de hoy, del país hay un 58,5% de la población con una sola dosis y solo un 19,9% con el calendario completo. En la provincia de Buenos Aires, donde también tanto alarde se hace del avance del plan de vacunación, de que hay algunos municipios que ya son protegidos, solo hay 3,5 millones de habitantes con 2 dosis. Por ejemplo, algunos datos. Según la edad, solo el 26% de las personas de entre 40 y 49 años en la provincia tienen las 2 dosis. Solo el 6% de las personas entre 18 y 29 años tienen completo el calendario de vacunación. Entonces, si nosotros tomamos estos datos y los cruzamos con la característica de la variante Delta, vemos que vamos rumbo a otra vez una situación caótica. ¿Por qué? Porque la variante Delta es menos letal en aquellas poblaciones que tienen las 2 dosis. El índice de protección de una sola dosis es muchísimo menor que lo que era en la primera ola de COVID. ¿Qué estamos sosteniendo entonces? Primero, que las cifras se divulgan de manera tendenciosa y que ocultan un dato. Si uno busca las cifras de la provincia de Buenos Aires, aparecen la cantidad, los millones de vacunados, pero no aparece el porcentaje. Entonces hay que ir a ver la cantidad
inscriptos o la cantidad de población de la provincia para ver qué porcentaje de la provincia está realmente vacunado con 2 dosis. Y por otro lado, que este discurso de que teníamos la experiencia europea para actuar, realmente se está dejando de lado porque no se está teniendo en cuenta la experiencia de países como Portugal, España, los Países Bajos, Luxemburgo, Chipre, Dinamarca, lugares que declararon otra vez situación de riesgo, que restringieron las actividades y que volvieron a poner limitaciones serias. La cuestión de la presencialidad es un caballito usado en las batallas. Nosotros también sostenemos, así como sostenemos desde el principio de la pandemia, que sin vacunación masiva de toda la población, la presencialidad es criminal. Sostenemos que la virtualidad no funciona o no funcionó por falta de recursos y por una clara decisión de no dar esos recursos. Estamos a 1 año y medio ya de pandemia, todavía seguimos dando vueltas con que si Internet es un servicio esencial, sin provisión de dispositivos para alumnos o para docentes, jugando a entregamos la fotocopia con el bolsón. Realmente notamos acá también que la preocupación por la educación es solo un lema de campaña, porque si no hay cuestiones que se podrían haber resuelto en marzo del año pasado, a pocos días de declarar el aislamiento y la suspensión de la presencialidad. Como dijo la compañera, en esta cuestión de las licencias y las dispensas juega también un rol muy importante la necesidad material de los compañeros. Tenemos en docencia un alto índice de desocupación y de subocupación. Los planes como el Forte, las tutorías de trayectoria y demás, son planes flexibilizados, que cubren 1 o 2 meses o 3, no tienen continuidad, no están atados al estatuto. Entonces los compañeros necesitan trabajar y uno escucha y comparte en las escuelas que aceptan, digamos, sin pelear y sin participar la presencialidad justamente porque los aprieta la necesidad económica. Esto que contó la compañera de charlar con docentes dispensados con patologías graves que dicen, bueno, tengo que volver porque perdí horas, porque me quedé con 3, 4 módulos, es una realidad apremiante y nuevamente señalamos la nula acción de las burocracias que celebran el alcohol en gel o los lectores de CO2, que hay uno por escuela, o esas cuestiones que son mínimas. Volvemos a plantear esto. Estamos ante un panorama claro. Los científicos, los que analizan la situación, saben cómo avanza y ante esto estamos solo reclamando que se suspenda la presencialidad, que se proteja la vida de los docentes, de los niños y de sus familias, porque además, más allá de que la curva de casos baja, la mortalidad sigue siendo altísima. Perdemos 250, 300 personas en promedio por día por una situación que podría evitarse. Tenemos que decir basta a tener que elegir entre la vida o el pan en la mesa y a ser víctimas de las decisiones de quienes no quieren ocuparse de lo necesario y proveer lo necesario para que la educación pueda desarrollarse de manera adecuada en la virtualidad hasta que todas las franjas etarias y toda la población reciba las 2 dosis. Para esto, como dijo la compañera, necesitamos organizarnos, necesitamos que participen y pensar propuestas para accionar ante la inmovilidad y la inacción de la burocracia y de aquellos que nos tienen que defender. La variante Delta es una realidad, ya está en el país, incluso luego del inicio, después del receso, en 2 semanas empezamos a escuchar la cantidad de compañeras y compañeros aislados porque tienen alumnos contagiados y demás. Entonces también marcar que esta presencialidad es una farsa que se vende para la campaña, para el lema político, porque sabemos que en la realidad
hay un montón de compañeros aislados, de alumnos, de burbujas que se rompen, que tienen que quedarse en la virtualidad, y que además eso trae como consecuencia aumentar la sobrecarga que venimos sufriendo los docentes desde el año pasado, porque tenemos que atender no solo la presencialidad en la escuela, con todas las falencias que tiene, sino también tenemos que estar atendiendo a la virtualidad, los alumnos de las burbujas aisladas. Y en este sentido, volvemos a reclamar y a contarles a los compañeros que nos están viendo que desde el año pasado venimos sosteniendo que es necesario no solo la provisión de dispositivos, de internet, que el Estado se tiene que hacer cargo de todo esto, sino también que ante la cantidad de docentes desocupados y subocupados, la necesidad de contratarlos para poder hacer la atención correcta de los grupos y de los alumnos. Si pensamos realmente en que reciban una educación de calidad. Todo lo que se está viviendo es lo contrario. Es alumnos expuestos al frío, a contagiarse, docentes expuestos a enfermarse, a morir, las familias que se ven obligadas también por el hecho de que ellos tienen que salir a trabajar o porque ahora la presencialidad se hizo obligatoria, y a la vez una calidad educativa cada vez más degradada, contenidos mínimos, prioritarios, que a la vez, como con la cuestión de la burbuja, se hacen más mínimo todavía porque estamos un mes repitiendo los mismos contenidos, y alumnos que están solos, sin mecanismos que los ayuden a recuperar o a ponerse a tono, si se quiere, con aquello que no pudieron hacer en la virtualidad. Todas estas son nuestros reclamos y por todo esto luchamos. La prioridad hoy es la vida y, por tanto, la suspensión de la presencialidad y una virtualidad en condiciones. Les vuelvo a invitar a que si quieren dejar consultas en el chat, estamos abiertos a sus preguntas. Gracias. Bueno, gracias Ceci. Y bueno, como decían mis compañeras, mis compañeros, nosotros de la corriente Conti Santoro sostenemos que sin vacunación masiva la presencialidad es criminal. Seguimos sosteniendo esta consigna, a diferencia del FITU, que incluso sostuvo durante toda la pandemia posiciones de presencialidad cuidada y ahora ni siquiera discute el tema, a diferencia del Nuevo Más, que incluso llamaba a romper la cuarentena en determinados momentos, negando la pandemia. Desde la corriente Conti Santoro sostenemos que sin vacunación masiva la presencialidad es criminal, por eso, compañeros, los llamamos a organizarse por escuela, a discutir la cuestión en las escuelas, a llamar y a impulsar a que la multicolor llame a plenarios para discutir la cuestión y volver nuevamente a impulsar consignas de suspensión de la presencialidad. Para nosotros, más que nunca, se debe impulsar una vacunación masiva de la población con esquema completo. Si cuando hablamos, la consigna es vacunación masiva con esquema completo, con 2 dosis para poder alcanzar la inmunidad, para poder alcanzar el 80% de la población vacunada con 2 dosis. Al mismo tiempo, otra consigna fundamental en este momento, compañeros, compañeras, es la de vacunación de la franja etaria entre 6 y 18 años para poder terminar la pandemia. Desde la corriente sostenemos que sin la vacunación de esta franja etaria, la pandemia no va a terminar, ¿no? Sin la vacunación de esa franja etaria no se va a poder dar fin a la pandemia. Por último, nosotros sostenemos que se debe impulsar una consigna de paro por tiempo indeterminado frente a la presencialidad y, por otro lado, virtualidad para mantener el vínculo pedagógico. Compañeros, a organizarse en las escuelas, a llamar, a impulsar un plenario de la multicolor para poder combatir la presencialidad criminal. Y bueno, si no hay consultas, que me parece que no hay ningún comentario en el chat, nos despedimos y nos encontramos la próxima. Un saludo para todos.